Muy buenos días a todos. Muy buenos días para todos. La siguiente es la actividad 6.3, datos y análisis de todos los objetivos. El grupo está conformado por Zaira Malaver, Elena Ladino, Robinson Arias y nuestro tutor Fernando Torres. La agenda se divide en dos momentos. La primera parte vamos a hablar de la parte cognitiva, donde vemos la ponderación de los criterios de logros de los dos objetivos de la unidad didáctica, la descripción de los resultados de ACETOS y la segunda parte, la parte afectiva, que es la descripción de los resultados del libro, de la página. Lo primero que vamos a ver es la ponderación de los criterios de logro para el primer objetivo. El primer objetivo era interpretar las potencias de exponente natural como una simplificación de factores repetidos en la solución de situaciones en diferentes contextos. Para esto se propuso dos tareas, una armando un cubo y la otra la hidra. Vemos que en los criterios a los que más ponderación se le dio fue los criterios el 5, el 7, el 9 y los criterios 12, 14 y 16. Para poder nosotros darle la ponderación a estos criterios de logro, se tuvo en cuenta las capacidades matemáticas que tuvieran que ver y apuntaran a la contribución del objetivo. Y en este caso era la comunicación, en términos de que el estudiante leía la pregunta, ¿cierto? Y a partir de leer la pregunta identificaba esas variables que tienen que ver con los términos de la potenciación. La matematización en formular, porque el estudiante, además de leer, lograba utilizar y darle un contexto matemático, ¿sí? Es decir, a partir de esa tarea lograba matematizar esa situación. El diseño de estrategias, le dimos también un alto porcentaje al diseño de estrategias con formular, teniendo en cuenta que además de identificar esos términos de la potenciación, pudiera generar unas estrategias que le permitieran continuar. Y la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico con el proceso de formular. Esto porque creemos que es importante que el estudiante diseñe estrategias en el sentido de solucionar las tareas. Adicional, estas expectativas de nivel superior apuntaban todas a interpretar las potencias de exponente natural. Y también otro aspecto que tuvimos en cuenta para la ponderación fue la meta de las tareas. Como les indicaba, son estas dos tareas. La primera meta era identificar los términos de la potenciación, por eso a ellos se les dio más ponderación, y expresar la potencia en términos de las variables y presentarla en una situación dada. Por eso también la matematización y el diseño de estrategias. Para la segunda tarea, identificar los términos de la potenciación dentro de un contexto personal y adquirir la capacidad de resolver problemas que involucren la potencia por medio de sistemas de representación. Entonces ahí comenzamos con los sistemas de representación. Acá hay un resumen de esos criterios, entonces de los criterios a los que más ponderación les dimos, y estaba en las preguntas con potenciación, identificar identificar en la pregunta la potenciación. Y las otras eran de decisión y casi todas estaban relacionadas para la primera tarea con hallar los términos de la potenciación. Para la segunda tarea ya cambiaba un poco y entraba, por ejemplo, el 1.5, donde ubica los términos en el algoritmo, que era importante. Hacer conteo, ¿cierto? Hacer conteo, llegar a la respuesta por medio del conteo o por diagrama de árbol o por la tabla. En el 12, por ejemplo, vemos que era importante que calcularan el algoritmo, ¿cierto? Y que llegaran de pronto con sumas reiteradas, con diagrama de árbol o con tabla. Por eso se les dio esta mayor ponderación. Acá vemos una evidencia de la tarea 1, entonces vemos cómo los estudiantes llegan a la respuesta por medio de la multiplicación reiterada, pero además muestran allí cómo utilizan los dibujos, ¿cierto? Para llegar también a la respuesta, sistemas de representación. Acá una evidencia de la tarea 2, en la que también lo hacen por multiplicación reiterada.
En cuanto a las tareas del objetivo 2, con las tareas del objetivo 2 también hicimos una ponderación encaminada al objetivo en generar estrategias para resolver situaciones de crecimiento exponencial. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Nosotros la ponderación se hizo a partir de las capacidades matemáticas, por ejemplo, de comunicación con formular, matematización con formular y emplear, representación con los aspectos de emplear y evaluar, y razonamiento y argumentación con los procesos de emplear y evaluar y el diseño de estrategias. ¿Por qué? Porque esas eran las que se encaminaban o las que daban respuesta a generar estrategias para resolver problemas. Cada uno de esos criterios de evaluación a los que mayor ponderación se les dio están relacionados justamente con eso, con generar estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias? Pues poder utilizar diferentes sistemas de representación. Acá encontramos un resumen de los criterios de logro y los errores asociados. Entonces, por ejemplo, para la tarea 1 estaba, como les indicaba, ubicar términos en el algoritmo, hacer conteo por medio de una gráfica, utilizar el diagrama de árbol con la base y el exponente, las tablas también con la base y el exponente. Era importante el tema de decisión, calcular el algoritmo y sumas reiteradas, ¿sí? Para la tarea 2 era el diagrama de árbol, identificar las ramas, qué significan las ramas en un diagrama de árbol, identificar los términos y completar los términos en una tabla y expresar la base en unidades de la tarea, porque aquí entonces le dimos un valor muy importante al tema de justificar justo en la última tarea. Entonces se expresa el exponente en las unidades que la tarea lo requiere y además justifica la respuesta. De esta manera estábamos justificando la ponderación de cada uno de los objetivos y que además tenía que ver con las dos metas de esas dos tareas, una era la ronda final del concurso y la otra era la del ajedrez. Para la primera era plantear estrategias en situaciones que impliquen los términos de la potenciación y usar los diferentes sistemas de representación, como ya lo había indicado. Para la tarea 2 era generar procedimientos y procesos relacionando los términos de la potenciación en un contexto exponencial. Y aquí vemos, por ejemplo, la tarea 2 del objetivo 2, la tarea 1 del objetivo 2. Acá el estudiante hace un intento de resolver la tarea por medio de diagramas de árbol, ¿cierto? Y también hace allí un acercamiento al tema de la tabulación, ¿sí? Aunque no logra resolver la tarea. Y aquí una evidencia de la tarea 2 del objetivo 2. ¿Qué pasa en esta tarea? En esta tarea fue donde mayor dificultad tuvimos. Eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, aquí está la contribución de los objetivos a los procesos matemáticos. Vemos que el proceso en el que mayor se vio resultados fue en el de formular, ¿sí? Para el objetivo 1 con un 68% y en el objetivo 2 con un 37%. Luego, es importante destacar acá que los estudiantes, además de leer, lograban matematizar cada uno de esos elementos de la tarea en términos de la matematización. Y en emplear sí fue muy bajo. Vemos que para el objetivo 1 era de 15% y para el objetivo 2 también fue del 15%. Emplear no se vio tanto porque la diferencia entre las tareas del primer objetivo y las tareas del segundo objetivo difieren bastante. En las primeras tareas les fue mejor a los estudiantes. De hecho, en las primeras tareas tuvimos 9 estudiantes que contestaron, que activaron los caminos, y para la tarea 2 solamente 3 estudiantes. Y en interpretar también vemos que está en medio y bajo. Con Elena, respecto, dime. listo, ya se cumplieron los 9 minutos. Nos tocaría aprovechar, si nos queda tiempo, después de la sección de preguntas.